actualidad política bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Gira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, presentación mediante, ya lo tenemos aquí como todos los martes, acá el amigo y colega Hugo Gira. Bueno, hoy lo que vamos a analizar lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a arrancar con el tema político, económico argentino, local podríamos decir, y después vamos a hacer alguna referencia a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Bueno, en principio, Hugo, creo que estamos viendo ahí una suerte de terremoto con el dólar, ¿no? Esta disparada que tuvo ayer, el dólar que ya está casi tocando el blue al menos, ¿no? Los 1.000 pesos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Empecemos por señalar que justamente después del debate presidencial del domingo, que no cambió mucho las situaciones, eso ya está bastante medido, la gente no cambia el voto con el debate. Es más, uno está notando que sobre todo los que van a internet a mirar el debate, muchas veces eligen los pedazos que aparecen como los más interesantes o directamente lo que dice su candidato. Por ahí alguna réplica, como que mucha gente directamente no se banca las hora y media, 2 horas del debate, sino que va después a las redes a mirar más o menos y va haciendo zapping. Por ejemplo, te metes en YouTube, en el lugar donde haya hecho donde hayan colocado el debate y empezás a avanzar o a retroceder o a mirar incluso a veces las partes aisladas que se elige sobre cada y esto está candidato. Comprobado también que a la gente ya no le cambia la opinión. Es muy poco lo que puede cambiar y en general, digamos, el debate, si vos te atenés a tu propia, el candidato se atiene a su propia su propio registro, se mantiene dentro de los límites que espera el electorado de él, no va a cambiar. O sea, lo único que puede llegar a ocurrir es que cometas un error. Claro. Que te saques o perder votos ahí. O perder votos ahí, claro. Por ese lado. Qué sé yo. A ver, el debate se ha transformado en parte del tema show mediático de la política. Tal cual. Entonces, queda muy sometido a las características de lo que es lo mediático y sobre todo lo audiovisual. Exacto. A mí vos sabés que en lo personal no me termina de cerrar porque quizás nosotros tenemos otra visión de los temas, pero no se profundiza nada. No. Cada uno dice lo suyo, se chicanean, por ahí alguna frase preparada de alguien, quedó el gatito mimoso Milei, por ejemplo, del debate anterior. Bueno, las papas, el puré de papa. Claro, ese tipo de frases sueltas, ¿viste? Que por ahí se transforman en memes. De ahí a que los memes sean votos es otra historia. Sí. Así que bueno, el debate no cambia mucho las cosas. Yo prefiero la nota en profundidad, te sentás con el candidato, repasás su biografía personal y política, hablás de sus proyectos, y entonces la gente ahí puede tener una mayor idea. Y por supuesto que no sea tirarle simplemente tiros libres al centro para que las haga de pechito, digamos. También tiene que haber la repregunta y tiene que haber la pregunta incisiva que lo obligue al candidato a enfrentar las contradicciones de su propio proyecto. Claro. Porque todos los proyectos tienen pros y contras. Seguro. Entonces, el periodista tiene que también decir, bueno, pero usted dice tal cosa, pero corre el riesgo de tal otra. ¿Cómo la va a afrontar? Claro. Bueno, la novedad ahora es lo que surgió ayer con el tema de la disparada del dólar y encima Javier Milei haciendo declaraciones. Tildó al peso de excremento, que es no vale nada porque es lo que emite el político argentino. Exacto. Dicho por un político argentino, por otro lado, claro, dicho sea de paso. Sí, a esta altura Milei no puede hablar de los políticos y yo... Ya no puede hablar de afuera. No, él está haciendo mucha política y desgraciadamente la cosa viene complicada con esto. Se enojó Massa con razón, porque él medio que está planteando que se saquen todos los plazos fijos que están en peso en los bancos, y eso te genera una corrida bancaria. Exacto. Sí, las corridas bancarias terminan en una crisis muy profunda. Está estimulando eso. Está estimulando una crisis financiera brutal que puede llevar en cualquier dirección. Y ya no se trata de si salva las papas Sergio Massa como candidato a presidente,
porque no ni siquiera es eso, es la supervivencia en las próximas semanas y meses de la Argentina actual, con los límites que tenemos, con el gran incremento que tenemos, los límites superiores que ya tenemos de pobreza, de indigencia, Sí. Donde aquí empiece a paralizarse la economía más de lo que se viene ralentizando, le vas a estar a agregarle también a Milei. Porque no es que vos decís, bueno, que se les pudra todo a esto y yo después gano las elecciones como El Salvador y después llego a gobernar. Vas a gobernar en medio del incendio. Claro. Y no sabemos cómo vas a terminar, porque podés terminar muy chamuscado. Acá hay una cuestión interesante a tener presente que aparece en algunos medios señalada por algunos expertos. Y algunos periodistas que han seguido el tema. Además de incendiar a Massa para ganar votos y que se les pudra todo a esto y que la gente acumule más bronca porque la culpa definitiva la tiene el peso y lo tienen los políticos y la tiene Massa y la tiene el peronismo. Y son 80 años de venir así, que es más o menos el discurso de Milei dando vueltas en ese tema. ¿Cómo sigue la historia acá? Hay economistas cercanos a Milei que ya están planteando una disparada del dólar, que es lo que hoy hace el dólar blue, por encima a 1.200 o por encima de los 1.200. Tengamos presente que esto juega también un poco lo que planteaba el FMI hace un mes atrás, cuando Massa tuvo que devaluar al 20% el peso y el FMI le pedía el 100%. Pasar de 200 y pico a 500 y él lo hizo a 300 y algo. Sí. A 600 más o menos era. Ahora estamos con el dólar blue en 900 y llegando a 1000. Sí. Milei, o sea, Milei y sus asesores económicos están planteándose rápidamente un dólar a 1.200 pesos. Eso te liquida el salario. Recordemos siempre que la dolarización liquida el salario. O sea, si no alcanza ya para llegar a fin de mes, con el dólar a 1.200, a la inmensa mayoría se van a ir sumando familias a las que no les va a alcanzar para llegar a fin de mes. Claro. Simultáneamente con eso, obviamente, el principal precio de la economía argentina es el dólar. Si se dispara todo. Entonces vamos a un proceso hiperinflacionario. Y ahí uno de los elementos centrales es el de las tarifas, que sí o sí hay que pagarlas, porque si no a vos te cortan los servicios. Exacto. Entonces vamos a tener un proceso de más del 100% de aumento de tarifa, siguiendo más o menos el dólar. Claro. Eso también lo tienen previstos ellos. El golpe de la dolarización, el golpe del tarifazo, ahí tienen que hacer un periodo, se está hablando de un periodo de hiperinflación de 45 a 60 días. ¿Qué pasa con eso? Son los shocks que más que económico, que obviamente se va a sentir, es el shock psicológico. Hacer pomada la mente de la gente, aumentar el nivel de miedo, la retracción del ciudadano común frente al miedo de la hiperinflación y aceptar cualquier cosa que venga. Claro. Eso es aceptar cualquier cosa que venga. Claro. Estamos hablando de algo similar a 1989. Y me hago cargo de lo que digo, porque, digamos, estamos viendo esto. Si un candidato presidencial te está diciendo, saquen todo de los plazos fijos, haces una corrida bancaria, salen o sea, los bancos no tienen toda la plata de los plazos fijos. Ellos van prestando, va circulando la plata. Circulando la plata, va circulando la plata. Nominalmente tienen un montón de plata en plazo fijo. Pero el dinero efectivo que tienen es mucho menos. Puede ser un 20, un 30%. Si todo el mundo va a sacar el plazo fijo porque mi ley dice que esto no va más, entonces tenés una corrida bancaria. Claro. Así que tenés corrida bancaria, golpe de tarifario. Tienen que resolver el tema de las LELIQ, que es un bono bonos de deuda que toma el Estado en pesos, y ahí tienen que generar un fondo de estabilización de las LELIQ. Es parte del plan, digamos.
Y entre ese proceso hiperinflacionario promovido por el aumento del dólar y el aumento de las tarifas, el dólar solo ya de por sí te lo permite, pero además las tarifas. ¿Y por qué las tarifas? Y bueno, porque parte de la reestructuración, además de lo técnico, que el dólar te genera ese incremento en general de todo, va a aumentar los alimentos, va a aumentar todo. Hay una regeneración del grupo dominante, digamos, también. Uno siempre tiene que ver la parte política, los sectores sociales que están detrás. Hoy, en este momento, con la situación como se está dando, cada vez más referentes del ámbito financiero se están acercando a Milei. Día a día. Con la idea de nosotros vamos a estar con el futuro presidente en el momento en que esto estalle y estar al lado de él, porque bueno, hay que estar siempre del lado ganador para no caernos. Agregale las grandes corporaciones que manejan los servicios públicos. Y bueno, y sectores que van a verse beneficiados porque ya de por sí tienen los dólares, como los exportadores. El soja dólar está seguro, no importa qué despelote haya. La oligarquía sojera termina siempre ganando. Claro. Hoy, con esta situación de un dólar que no se sabe cuál es el precio real, no van a liquidar ningún dólar de los que están vendiendo. De lo que se está vendiendo, que tampoco es mucho, porque venimos de la sequía, una sequía que no termina tampoco. Por ahora el niño no aparece. No aparece. Entonces, en este combo, la situación se está volviendo muy dramática. Y ¿por qué Milei lo festeja? Porque está, en estos meses se está produciendo el gran ajuste sobre toda la sociedad para que ganen unos pocos. Y recordemos el año 89-90 con la hiperinflación y el 2001-2002, que puede haber una sinergia de esos dos tipos de crisis, donde vos llegaste a tener a mediados del año 2002, 60% de la población bajo la línea de pobreza. 60% y más. Cuando se había producido la devaluación que rápidamente pasó del 1-1 al 3-1. Fue una devaluación del 200%. Y acá estamos hablando de números parecidos. O sea que, y recordemos que después aquello se diluyó, no hubo tanta inflación. Por el contrario, la inflación prácticamente no hubo, porque no había mercado interno que pudiera aguantar el nivel de precios que se venía. Y después vino el viento de cola durante la época de Néstor Kirchner, que reacomodó los tantos durante aproximadamente 6 años. Del 2003 a 2009, 2010, la cosa se reacomodó. Hasta que aparecieron los nuevos crisis internacionales, como la del 2008 de la subprime en Estados Unidos, que muchos dicen todavía no se ha podido superar completamente a nivel mundial. Así que esta es un poco la situación actual. Milei cree que apostando en contra del peso y a favor del dólar va aumentando cada vez más la bronca social, y esa bronca social es voto para él. Eso habrá que verlo ahora en las elecciones, qué es lo que está ocurriendo. Uno está viendo encuestas de todo tipo, desde las que dicen Milei ya ganan sin balotaje, hasta las que dicen está todo muy parejo. Entonces no sabes qué es lo que está pasando. Lo más probable es que todas las encuestas sean correctas, pero lo que estemos viendo es que día a día, en medio de esta situación tan dramática, la población ya no sepa qué hacer. Y hoy te responde una cosa y mañana te responde otra. Es muy probable. Hay mucha inestabilidad en el voto, como la hubo previo a las PASO, donde Milei creció en los últimos 4 o 5 días previos a las PASO. Ahora ya el tipo dejó de estar en un repollo. Ya está actuando políticamente, y está actuando políticamente de una manera jodida. ¿Cuánta gente lo está leyendo de esa manera? Bueno, está por verse. Sí. ¿Cuánta gente no lo lee ni le interesa porque ya tiene definido que lo va a votar y que se pudra todo y que él nos saque adelante? Sí. Porque, digamos, ese pensamiento mágico de que cuanto peor mejor está presente. En la política está siempre presente. Sí. Pero en este momento está llevándonos a un dramatismo muy particular. Porque estas realidades ya las hemos visto en el pasado. En los últimos 30 años, estas caídas profundas de la economía argentina han sido muy, muy dramáticas, y hoy pareciera que volvemos sobre esas cuestiones. Sí. Así que bueno, digamos, la situación
y los planteos estos ¿cómo es? Liberalización del tipo de cambio, la unificación de todos los cambios, dólar que se dispara, la liberalización de las tarifas que se disparan, y todo eso planteando para un dólar que esté por encima de los 1.200 pesos a la hora de hacer después la conversión. Mientras tanto, se hizo, como dijo Melconian, puré el salario. Claro. Y los que votaron a que van a tener salarios en dólares, bueno, ahí se van a dar cuenta cuánto es el salario en dólares. Una preguntita, ¿qué dato estás teniendo del sector empresario? Yo tengo un dato en que han manifestado su oposición a la dolarización, que no quieren dolarizar. Es que la dolarización va a terminar, mirá, hay un montón de cosas que no la digo por análisis. La dolarización va a terminar con las pymes. Dolarización y liberación de la economía, va a terminar con las pymes, que es el entramado que sostiene la economía argentina. Claro. Argentina es un país de pymes, con algunas grandes corporaciones que manejan todos los hilos desde arriba. Pero es básicamente un país de pymes. En general, todos los países capitalistas son países de pymes, pero algunos más que otros. Argentina es un país de pymes. Claro. Yo le quiero recordar a los empresarios pymes, con la convertibilidad del 1 a 1, en el año 98, 99, 2000, se estaban comiendo el capital propio. Bueno, estamos en una situación parecida. Primer punto. O sea, el sector pyme debería estar preocupado. Yo creo que lo está. El sector financiero ya está jugando con Milei. Porque es un sector, o sea, todo lo que es especulación, el comercio exterior, es veleta. Juega su propio juego, claro, desgraciadamente es el sector especulativo del país. No va con la... Exactamente. Los constructores deberían estar preocupados, porque si él va a eliminar toda referencia a la obra pública, que es el principal dinamizador de la economía, entonces, ¿cuántas empresas constructoras y cuántos albañiles van a quedar sin trabajo? Bueno, mira, habla de cárceles privadas, por ejemplo. Fíjate, un modelo rarísimo. Y se va a llamar a licitación. Es decir, vos o yo podemos construir una cárcel. El sistema de cárceles privadas rige en Estados Unidos, hay algunos países, y ha tenido un efecto negativo muy particular. Las cárceles privadas en realidad son empresas que construyen cárceles, mantienen. ¿Y qué cobran? No le cobran a los presos, le cobran al Estado. Brindan un servicio al Estado. Por cada preso que tengan. Exacto. Entonces el negocio de ellos es tener muchos presos. Claro. ¿Cuál es la corruptela que hay en Estados Unidos? En dos direcciones. Una hacia los legisladores. Profundizar las leyes que llevan a la gente a la cárcel. Entonces a vos, en algunos lugares, por una cuestión de una multa reiterada de tránsito, te pueden meter en cana. 6 meses, 1 año. Da la casualidad que en ese distrito hay una cárcel privada. Por vos van a cobrar durante 6 meses esa cárcel. El segundo tema, la otra corruptela, es las empresas de cárceles privadas engrasando a jueces que se vuelven altamente punitivistas. Claro. Entonces, buena parte de la discusión falsa entre garantismo y punitivismo está engrasada económicamente por las empresas que se dedican al negocio de las cárceles privadas. Si vos vas a traer el modelo a la Argentina, vas a generar un nuevo esquema de corrupción y una nueva casta. Es lo que creo yo. Es una nueva casta. Sí, es lo que creo, sí. Sobre la obra pública, alguien le había preguntado a Milei, bueno, pero escúcheme, si tenemos que hacer una obra pública 10 kilómetros a un pueblito en el interior, asfaltar 10 kilómetros. Que no es rentable, pero es para un pueblito que se desarrolla en ese lugar y la población se mantenga en el campo. Si no es rentable, no se hace. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer de obra pública rentable en la Argentina hoy y se está haciendo? Es las autopistas y autovías del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que están enlazando decenas de countries privados y decenas de parques industriales y logísticos. Esa, más otros lugares del país, Gran Córdoba, Rosario, sería la única obra pública rentable. Lo demás, obviamente, tenés que poner guita encima para sacar adelante algo que más o menos te resulte llevar adelante. A ver, el país que más ha invertido en obra pública y ha superado a todo el resto del planeta en todos los índices que vos quieras,
en los últimos 25 o 30 años ha sido China. Si vos a un chino le decís lo que piensa Milei, y no de cualquier extracción política o social de China, lo que piensa Milei era hacer con la obra pública y decir que va a tener éxito, se te ríe en la cara. Claro. Si algo hicieron los chinos fue planificar, y hoy están planificando para el año 2050. Y así les va. Sí. Primera potencia. Sí. Y ya hay otra ruta de la seda, la segunda. Están armando a nivel mundial estos temas. Y la ruta de la seda hoy no es rentable. Se la está armando para que sea rentable en 30 años. Exacto. No es rentable eso. Bueno, dejamos a un lado por ahora el tema económico, ya entramos algo en lo internacional, nombrando la China, pero en este caso, Hugo, la situación que se ha dado en la Franja de Gaza, que se han reavivado los enfrentamientos, provocados por supuesto desde grupos terroristas. Vos sabés que yo escuchaba a algunos analistas que explicaban, incluso analistas que están en la zona cubriendo, no sé si la debes conocer a Beta Piqué, que ella suele cubrir este tipo de eventos, y decía, Israel se distrajo en los controles, porque viste que nosotros tenemos una idea, los que no vivimos allá, que los israelíes están en una vereda y los árabes en otra, y no es así. Hay una convivencia, pero claro, la Franja de Gaza es la más hostil. Ahí está la cuestión, claro. ¿No? Digamos, entrar a hablar del tema del Medio Oriente es muy, muy complicado. Pero hay algunos ejes para analizar. Digamos, el ataque del fin de semana que hizo Hamas, el grupo fundamentalista islámico, más que fundamentalista, un grupo islámico... Es político también. Es político, digamos, no es religioso, es más que nada político. Todos los fundamentalismos son políticos. Exacto. Después usan la religión. Y que tiene el apoyo de países también, ¿no? Irán, por ejemplo. Irán, el Hezbollah de Líbano y todos los sectores, en parte Siria, hasta donde puede apoyar hoy, luego de desangrarse en su guerra civil. El ataque tiene que ver con toda una historia de conflictividad creciente. No se puede entender el ataque del fin de semana de Hamas si no se entiende también las persistentes ataques que lleva adelante el Estado de Israel dentro del territorio de Cisjordania, sobre todo. Exacto. En la ocupación de terrenos donde le van achicando el espacio a la población palestina. Exacto. Eliminando espacios territoriales para uso de los palestinos y también el control del agua. El cierre del grifo, cada vez que hay tensiones, es un elemento muy central en todo un territorio que es semiárido. Salvo una parte al norte de Israel, todo el resto es semiárido o árido, como el sur, el desierto del Negev, que es directamente un desierto. Tengamos presente que todo ese área viven 15 millones o más de habitantes, muy mezclados, aunque la mayoría de los palestinos y árabes están en la Cisjordania, y la mayoría, prácticamente toda la población judía está en Israel, pero después hay un 20% de israelíes que son de religión musulmana o árabes y que hablan el árabe, es decir, son hermanos de los palestinos, pero están del otro lado, y muchos apoyan al Estado de Israel. O sea, no se sienten representados por la causa árabe, se sienten representados por la causa israelí. Entonces tenés, digamos, este ataque terrorista tiene como antecedente toda la violencia institucional de Israel hacia la población. Es una respuesta. Sí. No te gusta, es una respuesta violenta, hay gente que es rehén, hay muertos inocentes, pero también hay muchos muertos inocentes palestinos que no forman parte de la primera plana internacional y mueren todos los días. Exacto. Entonces, hay que sopesar un poco la cuestión, porque esto no es un ataque irracional. Hamas no es un grupo irracional, es un grupo violento, extremista, pero no hay irracionalidad. La irracionalidad está en el conflicto en sí. Claro. Y en no encontrar la respuesta, que es dos estados separados. Que ya, o sea, por Naciones Unidas está establecido después de la guerra de 1967, cuando Israel controla Cisjordania y la Franja de Gaza. La respuesta es volver
a las fronteras de 1967, asegurar la existencia obviamente de Israel, porque es muy fuerte la carga de a nosotros no nos van a volver a hacer un holocausto. Es cierto eso, es absolutamente real y concreto, pero asegurando la existencia de Israel, la existencia también del pueblo palestino. Claro. Y aquí entran a jugar cuestiones internas de la política. Al primer ministro de Israel le viene como perlas, a Benjamín Netanyahu, le viene realmente de perlas esta guerra, porque él tiene un conflicto interno que está llevando a una grieta a la sociedad israelí. Entonces, el tema de la justicia. El tema con la justicia, él pertenece al Likud, un partido de derecha de Israel, que ha hecho alianza con los ultraortodoxos, que son partidos de extrema derecha, y muchos de ellos son directamente supremacistas judíos sobre las poblaciones árabes. Claro. Entonces hay una presión de un sector de extrema derecha aliado del propio Netanyahu, que yo no sé si él mismo no es un supremacista, porque su política es muy jodida desde esa perspectiva, para llevar a o sacar a la población palestina del territorio o transformarla en ciudadanos de segunda dentro de un Israel, de un territorio unificado dominado por el Estado de Israel, o, cuando no, eliminar lo que eliminarlos. se pueda. Claro. Esas políticas obviamente tienen la contrapartida del otro lado, porque hay palestinos que no quieren el diálogo y hay palestinos que quieren echar a los israelíes al mar. Exacto. O árabes. También. O sea, llegás a una situación donde desgraciadamente el conflicto está controlado por extremistas de ambos lados. Claro. Y eso no te lleva a ninguna situación Y un odio positiva. que pasa de generación en generación, ¿eh? Es tremendo, pero ¿no? Exacto. A ver, yo te iba a decir, hay otro detalle que está poniendo en jaque sobre todo la política interna de Israel. Yo te decía, esta alianza de derecha y extrema derecha y la aparición de una, vamos a decirlo así entre comillas, arabización de la política interna israelí. Hasta aquí Israel, ¿qué era? Un Estado de tipo occidental, parlamentario, de políticas públicas estatales liberales, con mayor o intervención del Estado, mayor o menor intervención del Estado, y obviamente una fuerte militarización por el estado de guerra. Pero básicamente un país de tradiciones liberales y parlamentarias. Claro. Liberales, por decir, desde el punto de vista de la formación del Estado, no de la ideología liberal. Sí. Eso lo acercaba mucho a Occidente. ¿Qué es la arabización? En los países árabes, lo que funciona mucho es la política del grupo de pertenencia. El Líbano es el ejemplo extremo, donde cada grupo social, religioso o étnico tiene su propio partido. Y está establecido por ley que si yo pertenezco a este grupo, tengo que votar a ese partido, el de mi grupo. Y después se hacen alianzas nacionales que forman más o menos el gobierno. Claro. Bueno, en Israel está apareciendo cada vez más el partido étnico. Claro. Sobre todo los ultraortodoxos, que si bien son minorías, hoy obligan a tener al partido a los grandes partidos que son el Likud, los conservadores, y los laboristas de centro izquierda, son los dos grandes partidos históricos de Israel, para gobernar ninguno de los dos tiene mayoría. Entonces tienen que entrar a buscar apoyo y aparecen estos otros partidos que suelen ser muy extremistas en sus posiciones, sobre todo en el conflicto árabe, y muy etnicistas, digamos, del grupo nuestro, digamos, representativos de su propia identidad. Claro, y es muy difícil armar coalición ahí. Es muy difícil armar coaliciones o sostenerlas en el largo plazo. Claro. Y agregarle otro detalle. Netanyahu es un hombre que tiene que dar muchas explicaciones patrimoniales a la justicia, por decirlo en términos... Claro. O sea, hay una corrupción que avanza desde la cabeza hacia altos cargos en el país. En ese contenido de grieta, de involución del marco democrático de Israel, con una fuerte politización de las fuerzas de defensa, donde cada vez más hay sectores nacionalistas e integristas judíos ocupando cargos, y con una fuerte politización de las dos grandes
organismos de inteligencia. El interior, el Shin Bet, y el exterior, el Mossad. Recordemos que Israel ha copiado más o menos el sistema de inteligencia de sus anteriores colonizadores, los ingleses. El MI5, inteligencia interior británica; el MI6, inteligencia exterior. Israel hizo el Shin Bet, inteligencia interior, que es el más grande, porque controla toda la población, empezando por los árabes y los palestinos, y el Mossad, que es el que se encarga de todas las operaciones internacionales que más o menos incluso se han transformado en películas y libros sobre el Mossad. Politizados esas áreas, obviamente se te van a relajar los puntos de controles sobre lo que está pasando. Ajá. Y aquí viene la otra historia. ¿Qué pasa con el mundo árabe? El mundo árabe tiene la mayoría de los países que o son aliados oficiales de Israel o son aliados bajo cuerda. Oficiales son Egipto, Jordania, las dos principales fronteras que tiene Israel, Marruecos. Enemigos son, obviamente, la Autoridad Nacional Palestina, no tan enemigo, pero sí, pero no enemigo, Hamas, Hezbollah del Líbano, o sea, son grupos políticos, no países. Sí. Irán, fundamentalmente. Y Siria, otro enemigo histórico, pero que hoy está en su propia guerra civil. Sí. Entonces, obviamente, está esa circunstancia. Los países árabes, salvo el grupo más extremista en contra de Israel, que quiere tirar a Israel al mar, el resto, o abiertamente como Egipto, o subterráneamente como Arabia Saudita, negocian con Israel. Por eso también está este ataque del Hamas, porque quiere soliviantar la opinión pública de los países que se han vuelto neutrales en beneficio de los pueblos palestinos, porque están perdiendo a nivel diplomático dentro de la Liga Árabe, están perdiendo el apoyo que históricamente habían tenido. Como que está cansando a otros y que buscan negocios más interesantes. Y ahí queda, y con esto cierro, un detalle. Egipto, aliado histórico de Israel en este tema, dice que le avisó 10 días antes al gobierno israelí: muchachos, acá hay movimientos de armas que hemos detectado, puede pasar cualquier cosa. Armas que pueden estar viniendo desde los subterráneos, desde las zonas subterráneas del negocio clandestino de armas desde la guerra de Ucrania. Hace más de 6 meses, en Occidente y en otros lugares, se ha señalado que el régimen ucraniano, muy corrompido internamente, el régimen de Zelensky, una parte de las armas que recibe de Occidente se están desviando al negocio de las armas. Y muchos hablaban de enviarlas al rearmado de Al-Qaeda y de ISIS en África del Norte. No. Aparentemente una parte se desvió hacia la Franja de Gaza. Claro. Egipto dice que le dio la alarma a Israel. Egipto tiene también un buen sistema de inteligencia. Netanyahu dice: yo no recibí nada. Yo le creo a los egipcios. Pues ¿Por qué? Porque a Netanyahu la guerra le conviene. Claro. Si hubiera actuado preventivamente antes, hoy no tendría la guerra. Y con la guerra puede llamar a la unidad nacional. Exacto. Y dentro de esa unidad nacional en guerra puede hacer las dos cosas que necesita en política interna: controlar a la Corte Suprema de Justicia de Israel, que es el ámbito que le está cortando la posibilidad de un gobierno prácticamente absolutista, y por supuesto tratar de controlar también a los jueces o parar todas las investigaciones sobre corrupción que hay sobre él, su familia y su gobierno. Claro. Este es el ámbito general que hay que señalar, más allá del impacto que te pueden dar las imágenes o la fotografía, porque la cosa es mucho más compleja de lo que muestran las imágenes, y obviamente aquí no hay buenos y malos, sino intereses creados que cada vez se vuelven más cínicos en todos los grupos de interacción de un lado y del otro, y se vuelven más violentos y más ajenos al diálogo que se había iniciado con los acuerdos de Camp David en 1993, cuando parecía que Israel y la Autoridad Nacional Palestina llegaban a un acuerdo para definitivamente la paz. Agarrar la paz, Sí. aquietar la situación.
Medio Oriente sigue siendo un lugar donde el negocio fundamental es la guerra. En segundo lugar va el petróleo y el gas. Claro. Excelente explicación. Muchísimas gracias, No, por Hugo. favor. 10 de la mañana, 30 minutos.